Buenos días, amigos, amigas. Me han pedido que prepare esta pequeña cápsula para comentar el telón de fondo viralizado que afrontamos hoy, que configura una nueva normalidad y que nos desafía frente a procesos electorales y plebiscitarios en el marco del proceso constituyente. Una preocupación central que se nos viene a la memoria de inmediato es el argumento de postergar procesos electorales y plebiscitarios en razón de la emergencia sanitaria que vive nuestro país como consecuencia de la pandemia desatada por COVID-19. Ese argumento es un argumento proceloso porque ya se postergó el plebiscito de apertura del proceso constituyente previsto para el 26 de abril al 25 de octubre. Y se postergó con el argumento de que bajo las condiciones de alerta sanitaria que vivía el país en aquel momento, no era factible en marzo del presente año plantearse en el cortísimo plazo a 26 de abril verificar un proceso plebiscitario. Estaba a la vista lo ocurrido con la primera vuelta en la elección municipal francesa, que en definitiva llamó a los sectores políticos a coincidir en una postergación de este proceso. Pero el argumento que está detrás de la decisión de postergar procesos electorales y plebiscitarios es un argumento proceloso que hay que asimilar con extraordinario cuidado por los riesgos que entraña. Porque con este argumento podríamos postergar sin edie, sin plazo exacto de definición, las elecciones generales, las elecciones municipales y de gobernadores regionales. Y por supuesto, los referéndums o plebiscitos previstos en el marco del proceso constituyente y la elección de convención constituyente. En consecuencia, debemos ser capaces de tomarnos con mucho cuidado, con mucha seriedad, las consecuencias de esta nueva normalidad, de este telón de fondo viralizado que tenemos hoy día. Y no está fácil enfrentar esta nueva normalidad, porque tenemos oposiciones sin norte, sin liderazgos, sin ideas que cuajen un programa. Y naturalmente hay un cortoplacismo y desenfadado intervencionismo electoral por parte del gobierno al amparo de las medidas sanitarias, de las medidas económicas y sociales que el gobierno decreta en el marco de la emergencia sanitaria. Esta es una cuestión sobre la que hay que tener mucho cuidado y la oposición o las oposiciones deben de tener el cuidado de no aceptar esta intervención electoral desatada por parte del gobierno en la que se le da cobertura más allá de lo razonable a alcaldes oficialistas, algunos de ellos o uno de ellos en carrera presidencial. Sería lamentable que se utilizase la emergencia sanitaria con fines electorales y fines cortoplacistas. El desafío es, siendo oposición, negociar con el gobierno todas aquellas medidas necesarias para superar la emergencia sanitaria, establecer una nueva normalidad y al mismo tiempo, en el marco del derecho de excepción que nos rige, salvaguardar libertades civiles puestas en riesgo por medidas que se adoptan por parte de la autoridad, como es el derecho a la privacidad, y también poner a salvo derechos económicos, sociales y culturales, como los derechos vinculados a la protección del trabajo, que están siendo puestos en tela de juicio, fruto no solo de la emergencia sanitaria, sino de las eventuales consecuencias que la emergencia sanitaria tiene para la economía nacional y mundial. Por de pronto, la información de la que disponemos, 56.986 empresas acogidas,
a la Ley de Protección del Empleo que permite suspender contratos de trabajo. 786.000 trabajadores que ya han sido cubiertos por la Ley de Protección del Empleo. Más de 300.000 despidos acaecidos en el mes de marzo. Y finalmente, una situación de desamparo completa, absoluta de los trabajadores por cuenta propia, micropymes, informales, en un cuadro que puede ser muy severo en los próximos meses de recesión económica que autoridades internacionales y analistas de la economía nacional han previsto como una recesión tan profunda como la del 2008 o el gran crack del año 29. Esto nos obliga como oposición, por tanto, a abordar esta cuestión con perspectiva de país, apoyando todas las medidas necesarias para enfrentar la emergencia sanitaria y para proteger a los trabajadores del país, para proteger la economía, para, en definitiva, sentar las bases de una rápida recuperación de una recesión que se visualiza muy profunda. En este contexto, el rechazo al intervencionismo electoral por parte del gobierno tiene que ser un rechazo de todas las oposiciones. Porque en definitiva, el intervencionismo electoral termina no solo buscando al gobierno el rédito fácil, cortoplacista, de verse favorecido las encuestas fruto de medidas que se adoptan bajo estado de excepción y de emergencia sanitaria, sino además el cortoplacismo, la tentación cortoplacista de favorecer candidaturas presidenciales y favorecer candidaturas municipales en las próximas justas que se avecinan. Y de paso, hibernar el proceso constituyente, hibernación forzosa a la que se nos pretende someter fruto del argumento socorrido de que en las actuales condiciones no podemos celebrar justas electorales. La nueva normalidad post-COVID-19 es una nueva normalidad que por lo menos se va a prolongar un par de años y tenemos que ser capaces de afrontarla en esas circunstancias y no utilizar la emergencia sanitaria como un recurso fácil para postergar procesos, como el proceso constituyente, o intervenir en el proceso electoral que viene de manera desenfadada, como el gobierno lo está haciendo. Gracias.